Bueno, y luego de una pausa por Semana Santa y por todo este tiempo también que ya terminamos, el tiempo cuaresmal, pero especialmente por la Semana Santa, retomamos nuestra serie A la luz de su palabra. Ya hoy vamos a iniciar con otro profeta menor, luego de terminar con Oseas. Estamos hablando del profeta Joel. Un profeta que solamente en su libro cuenta con la distribución de 4 capítulos, un libro muy cortico, pero no va a ser el episodio de hoy, sino el siguiente, el que vamos a ver uno de los elementos más importantes que se vincula con Joel y el nacimiento, la constitución de nuestra iglesia católica, nuestra iglesia cristiana. Ese abreboca lo dejo para el próximo episodio. Pero hoy, bueno, vamos a continuar un poquito profundizando en los aspectos que tienen que ver con la conversión, la necesaria formación cristiana, todo lo que tiene que ver con la fe, con el encuentro con Cristo, tiene que llamar a conversión. Así como se dice que el querigma es ese anuncio, ese primer anuncio de la pasión, muerte y principalmente la resurrección del Señor, ese es el querigma, pues nosotros tenemos también que anunciar que como seres humanos estamos llamados a vivir felices, sí, en Dios, a hacer y a llevar nuestras vidas en agrado a Dios, pero también ser agradecidos con todo lo que Dios hizo luego de acabar con advertencias, advertencias y consumar todo esos llamados y esa, ese rescate de un pueblo rebelde, pues al final su última carta, por así decirlo, pero fue la carta infalible, fue enviarnos a su Hijo Jesucristo para que por medio de él, por sus méritos, nosotros podamos salvarnos. Hoy vamos a ver cómo en un episodio, que es de hecho es un texto muy corto en el libro de Joel, en el capítulo 2 versículo del 12 al 14, el título dice, vuelvan a mí con llantos. Ya pareciera de por sí que, y además hoy quiero también hacer una reflexión dentro de este contexto, con una noticia que salió hoy, el momento que hago esta grabación, 12 de abril del año 2023, que es la muerte de una persona que fue figura pública por muchos años, además de un poder, de los 5 poderes que tiene el gobierno. Están los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero uno de esos poderes también estaba el poder electoral y fue encabezado por una persona que se llamó en vida Tibisay Lucena y que hoy se anunció su muerte. Entonces yo también quiero, de la mano con Dios, introducir un espacio para reflexionar toda la serie de comentarios que por lo menos pude recoger en Twitter a razón de este acontecimiento. ¿A qué nos invita Dios? Dice Yahvé, vuelvan a mí con todo el corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse, y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. ¿Quién sabe si volverá atrás y no perdonará y hará producir de nuevo a nuestros campos, de los cuales sacaremos las ofrendas para Yahvé? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me gustan estos textos porque además el tema de hoy justamente habla de las marcas de las malas decisiones. O sea, para que una persona tome este camino de volver el corazón a Dios es porque el corazón ha estado o está apartado de Dios. Tú no puedes volver a un sitio donde te encuentras. Como que yo ahorita que estoy en mi casa digo, quiero ahorita volver a mi casa. No, ya yo estoy en mi casa. El regreso del hijo pródigo, por ejemplo, es un ejemplo claro de esto. O sea, él se va de la protección, del cuidado de su padre. Él estaba aburrido de vivir con su padre, de vivir con su hermano y luego de dar tumbos infinidad de veces, él regresa, él vuelve y regresa arrepentido. Entonces, ese contexto es lo que nos invita a Dios a través del profeta Joel o Joel. Pero además hay muchos símbolos que a veces nosotros nos quedamos con la simbología y es bueno que desde el Antiguo Testamento veamos cómo Dios en cierta forma nos pide evolucionar de la simbología. Los símbolos son importantes, ojo,
Yo no, igual que los ritos. Yo no critico el rito ni el símbolo, pero me parece que a veces, como Cristo le decía a los fariseos, nos quedamos con la superficialidad de la tradición, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Cuando Jesucristo es condenado a muerte ante el Sanedrín, ellos no podían ejecutar la decisión, pero estaba Caifás y Anás, entre otros que estaban allí, que estaban todos los sacerdotes, levitas, saduceos y fariseos, estaban allí. Caifás, que era el sumo sacerdote, él se levanta y cuando él le pregunta, la pregunta que era lo que realmente condenó a Cristo, ¿eres tú el Hijo de Dios? El Mesías, pero sobre todo el proclamarse hijo de Dios, porque el Mesías era, en esencia no era Dios, el Mesías era un sucesor de David para la tradición judía, pero cuando Cristo se proclama hijo de Dios y el judío tenía claro que Dios solamente es uno y este se está involucrando, está asumiendo una condición divina, eso era una blasfemia. Caifás raja las vestiduras, se rasga las vestiduras y ese era el signo de la blasfemia, o sea, y había que Cristo tenía que morir. Dios, siglos atrás, ya con Joel, eh, toma este signo y dice, más que rasgarse las vestiduras, rásguense el corazón. Eh, y eso es importante desde la perspectiva del pecado, de nuestras vidas, de hacer una resumen, una mirada, una introspección de cómo van nuestras vidas, cómo van nuestras decisiones, qué tan mundanizado estamos con respecto a la vida. Y ahí entonces yo vuelvo a otro punto que me gusta también que aparezca en el Antiguo Testamento, que Dios no dice en ninguna parte yo no me enojo, sino que dice me cuesta enojarme. Eso es algo muy distinto. Dios se enoja. Dios en cierta forma es justo. En cierta forma es justo en el sentido de que hay cosas que sencillamente le aplica la sanción de vida por los actos cometidos. Pero también dice el Señor que por encima de ese enojarse es más rápido, es más abundante, es más grande su misericordia. Y ahí ya va mostrando signos de su condición de amor, lo que dirá Juan en una de sus epístolas, Dios es amor y el amor es así. El amor es lento para enojarse, pero se enoja, más es muy rápido en perdonar y muy rápido en dar misericordia. En ese punto, cuando nos vamos a la lectura de Corintios, ya la escribirá San Pablo en capítulo 10, del 23 al 25, nos dirá. Esto me encanta también porque a veces la palabra de Dios cuando se descontextualiza se presta para cualquier cosa. Fíjense lo que dice San Pablo. Todo está permitido, pero no todo me conviene. Esto es bien importante de entrada reflexionarlo. Ya vamos a seguir con el texto. Porque, ¿qué quiere decir que todo me está permitido? No que Dios permite que hagamos todo, sino que nuestra libertad, nuestro libre albedrío es absoluto. Yo puedo ahorita bajar, ir a un negocio que tengo al frente de mi casa, una panadería, con un arma y apuntar al cajero y decirle que yo quiero todos los panes para resolver el desayuno de lo que queda de semana. Él los mete en una bolsa y yo me vengo y no pago. ¿Me está permitido? Por mi libertad sí, pero me conviene, por mi salvación no. En ese sentido, cuando San Pablo habla de esto, agrega, cada uno piense no en sí, sino en los demás. Coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Fíjense, por ejemplo, no voy a meterme en estos temas, respeto a los que son veganos, los que no comen cochino, los respeto. Pero Pablo advierte sobre, por ejemplo, que todo lo que está en la naturaleza, una cosa es alimentarse, otra cosa es explotación, pero todo, la carne, las aves, todas las verduras que también provienen de plantas y de seres vivos, pues si vamos a hablar de la vida en ese sentido, todo eso proviene de Dios. Y Dios se lo da al hombre para su sustento, para su subsistencia. Lo que no debe haber es un mal uso de esos recursos.
Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman todo lo que sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Pero si alguien les dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga eso de mi libertad para atraerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias si va a ser mal interpretado? Por lo tanto, ya coman, beban y hagan lo que sea. Háganlo todo para la gloria de Dios. Vean lo diferente que es decir, todo está permitido, a esta parte que dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. No den escándalo, ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás, es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El planteamiento de lo que marcan las malas decisiones es porque uno se da cuenta, y ahora que cuando uno es padre más, que hay muchas cosas que cuando uno no aborda con los hijos, no refuerza con los hijos, con la familia, desde la oración, desde el conocimiento de Dios, desde los hábitos, lo que llaman, hay un padre en mi parroquia que habla mucho del manual de Carreño, lo cita muchísimo, un padre muy mayor, además se llama Felicísimo, creo, que un padre redentorista, pero él es muy bravo, como muy gruñón desde el altar, pero él cita mucho al manual de Carreño, y yo lo entiendo, porque el manual de Carreño prácticamente te decía cómo sentarte a comer, cómo responder los buenos días, ser personas educadas. Era como lo que en mis tiempos se veía en una materia que se llamaba ciudadana. Oye, que no comerte un semáforo, respetar las líneas peatonales. Todo lo que a veces uno no enseña porque uno lo da por dado. Por eso que Benedicto decía que en la fe nada se debe dar por dado, todo hay que enseñarlo. Cuando uno no lo hace, uno tiene que entender que le está dejando un vacío que otro va a llenar a los seres queridos y nos va a llenar a nosotros mismos. Inclusive nuestra percepción de la fe, el hecho de que, por ejemplo, nosotros justifiquemos conductas morales que no son agradables a Dios, que nosotros justifiquemos comentarios sumamente agresivos. Y ahí voy con el comentario que les quería hacer, un inciso para terminar sobre la muerte de Tibisa y Lucena. En la percepción de la vida, de lo que nos ha tocado quedarnos en Venezuela y vivir por más de 24 años este sistema de gobierno, 23, 24 años. Sabemos los daños, los traumas, los insomnios, las desesperanzas que emanaron desde el poder electoral en la vida, en el mandato de Tibisa y Lucena. Sin duda que sí. Que yo, Luis, tenga las evidencias de que nos robaron elecciones, de que tergiversaron los votos, no las tengo. Hay muchos comentarios, pero yo, Luis, no las tengo. Pero suponiendo que sí, suponiendo que mucho daño en ser permisivo, en preocuparse más por defender un gobierno que un poder, supongamos que todo eso sea cierto. Esta persona le da un cáncer por el cual tiene años, yo tenía tiempo escuchando que tenía años con eso, y en ese proceso de enfermedad uno no sabe, ya es silencio, qué pudo haber pasado en la vida de esta persona. Si tuvo un encuentro con Dios, si pidió perdón, si lloró amargamente. Y en eso vuelvo a la lectura de Joel. Dios es grande y rápido en su misericordia. Hay muchas personas que en este momento se creen buenos. Y voy a los comentarios. Yo leí a un sacerdote que está en el exilio, hablar de que esta mujer se condenaría en el infierno. ¿Ok? Y mucha gente, muchísima gente aplaudió, se regodeó en la muerte, pero además abogando hay otros abogando un castigo y hay otros que decían otra que murió sin castigo. En los dos casos estamos totalmente errados. Y lo digo con mucho respeto, porque este momento es el momento de Dios. Y ningún ser humano, cristiano especialmente, ningún cristiano gana dándole al demonio almas. Ninguno. Todo cristiano gana si
estas personas muy pecadoras, como todos lo somos, pasan por un proceso de conversión, de transformación, de pureza, de mira todo el daño que hiciste y tienes que pagar hasta el último centavo, como lo dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, cuando habla del carcelero, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Seguramente así será, pero después se salvan, después se transforman en personas nuevas. El mayor milagro por el que aboga un cristiano es por la conversión de toda alma. Y entre el último aliento y la última condición de conciencia y la muerte, allí está el único que está atento, esperando un gesto de dolor, de perdón, de miedo, de lo que sea, es Dios. Y eso hay que alabarlo y pedirlo. Nosotros no ganamos mandándole al demonio almas. Los judíos prefirieron entregarle a su enemigo, su marcado enemigo, que eran los romanos, la vida de Cristo, porque decían que era preferible que muriera uno a que muriera todo un pueblo. Eso fue un acto de miserableza, de traición a su propia raza, a su propia gente. Pero nosotros los cristianos no ganamos mandándole almas al demonio, que es el principal enemigo de Dios. Nunca a su altura, pero es el principal enemigo de Dios. Es el que nos tienta, es el que nos dice que seamos infieles, es el que nos dice que robemos, es el que nos sugiere muchas cosas malas y terribles. Y si nosotros no somos fuertes, no sabemos que tenemos, que aunque todo esté permitido, aunque porque nuestra libertad nos permite prácticamente todo lo que nos propongamos como seres humanos. Si queremos ir a Marte, iremos a Marte, y no lo dudo. Si queremos conquistar las profundidades del océano, de la Tierra, seguramente lo haremos. Si queremos proponernos curar todas las enfermedades dentro de 100, 200 años, que yo no lo veré, seguramente lo lograremos. Pero aunque todo esté permitido, porque nuestra libertad no lo permite, no todo nos conviene. Y hay cosas que tenemos que decir, ya va, esto le agradará a Dios, esto será correcto, y con esto voy a dar gloria a Dios. Cuando yo me emborracho, cuando yo fumo, cuando me drogo, cuando me masturbo, cuando veo pornografía, cuando insisto, cuando soy un patán como jefe, cuando soy un descuidado, cuando no hago bien mi trabajo, así lo que me toque es barrer, estoy dándole gloria a Dios. O sea, Dios ve esto que hago con agrado. Dios es persona, Dios no es una energía. Y si es una persona, tiene criterio y hay cosas que no le agradan, hay cosas que no quiere para nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros proyectar en nuestras vidas. Y en ese camino estamos todos. Quien les habla no lo ejercita con, con la disciplina que me gustaría. Es como el tema del ayuno. Yo soy pésimo para ayunar y a veces muy débil para la oración ritualística. Yo lo he dicho en otras oportunidades, un rosario, una coronilla, lo hago, pero no lo hago con la cotidianidad que quisiera. De hecho, hasta me gusta leer la palabra de Dios más asiduamente y tengo tiempo que no lo hago. Y siempre me lleno de excusas. Me puedo ver muchas películas y las disfruto, pero siempre me lleno de excusas. Entonces seamos honestos, porque además el tiempo avanza. En estos días compartimos mi hermano, mi primo y yo, y entre los tres, que hace 20, 30 años sumábamos quizás entre los tres 45 años, hoy sumamos 120, más de 120 años entre los tres. Es decir, somos unos cuarentones. El tiempo pasa y tenemos que también tener esa mirada en la eternidad. Y Tibisay Lucena más tiempo va a pasar muerta que viva, o por lo menos en esa nueva transición. La muerte es una puerta, ya la atravesó. Ahora, como cristianos, hagamos el triunfo del bien sobre el mal. Y el bien sobre el mal triunfa no cuando castiga, reprime y tortura a los malos. Es cuando se convierte y cuando el demonio pierde almas. Nunca olvidemos eso. Un alma que pierde el demonio es el mayor triunfo contra el mal. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.